La Fórmula 1 llega a Budapest con una novedad en la parrilla: el piloto español Jaime Alguersuari, que reemplazará al francés Sébastien Bourdais en las filas de Toro Rosso. En Hungaroring empezaremos fuerte, logrando experimentar la máxima velocidad en la recta de meta, donde alcanzaremos los 300 km por hora. En la primera curva de derechas daremos un buen uso de los frenos, donde aplicaremos una fuerza en el pedal de casi 150 kilos, decelerando hasta los 100 km por hora, con los que trazaremos el vértice, llegando a sufrir más de 5 Gs de presión. Rápidamente nos acercaremos a la segunda curva, en este caso de izquierdas, la cual trazaremos en segunda relación a unos 95 km hora. De nuevo saldremos acelerando y sin soltar el pedal trazaremos la curva rápida de derechas que se nos echa encima. Unos segundos con el pedal del acelerador hasta el fondo precederán a la curva cuarta, también bastante rápida. Llegaremos a la curva 5, donde debemos estar alerta, ya que el mínimo error nos echará a la grava. De nuevo, tras una pequeña recta nos encontraremos con las curvas 6 y 7 en forma de chicane, las cuales trazaremos a menos de 100 km hora y con la segunda marcha engranada. Damos gas lo antes posible y nos acercamos al octavo giro. Mantendremos unos 130 km por hora y la tercera relación. La enésima recta de cortas dimensiones da paso a la curva 11, también bastante rápida, y a otra recta, un poco más larga esta vez. Haremos de nuevo uso de los frenos cerámicos para trazar la curva 12. La siguiente curva de izquierdas la trazaremos a 90 y en segunda velocidad. Ya en tercera llegaremos a la última curva, la trazaremos a 120 y solo nos quedará acelerar al máximo para marcar ese crono que nos haga vencer a nuestros rivales.